Buenas tardes, retomamos las lecciones. Vamos a ver el primer tema del gerencia de operaciones, que es la estrategia de operaciones. No sin antes valorar algunos comentarios sobre la lectura que ustedes acaban de hacer sobre el análisis de procesos. Básicamente, lo que tratamos a través de la cátedra es de que ustedes tengan por lo menos algún conocimiento básico de qué es lo que vamos a empezar a estudiar en esta materia de gerencia de operaciones. Es importante que ustedes conozcan qué es un proceso, ¿verdad? Eh, Mucha gente trata de unir el tema proceso con una operación o con una actividad. Sin embargo, tenemos que ver que el concepto de un proceso es más amplio, ¿verdad? Hay muchos más actores, los inputs, los outputs, ¿verdad? Que eventualmente ustedes tienen que ir analizando como conceptos, ¿verdad? Recuerde que esta materia no les van a preguntar que defina qué es esto, que defina qué es lo otro, pero cuando estemos trabajando ya en la parte práctica, van a existir la aplicación de esos conceptos en cada uno de los problemas que se planteen. Eh, hay, que, hay que ir detenidamente, digamos, más adelante que ustedes lean eso, porque parte del tema de las estrategias de operaciones va a ser, por ejemplo, y del trabajo final que ustedes tienen que hacer, es la confección de lo que son fluxogramas, ¿verdad? Para el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí están también todos los símbolos que se utilizan de operación, transporte, inspección, stock, demora, condición, ¿verdad? Y cómo se establece en un diagrama, digamos, el proceso o las diferentes actividades y cómo se ligan con cada una de esas simbologías. Eh, para el tema de hoy, sí entra mucho en juego lo que es la capacidad, lo que es la productividad, lo que es la eficacia, lo que es la flexibilidad, que vienen a complementar, digamos, la estrategia de operaciones. Entonces, básicamente, el material que ustedes tenían que leerse era como para que tuvieran eh, una parte teórica que les puede servir a la hora del desarrollo de la parte práctica. No sé si tienen alguna consulta sobre eso. Ahí tienen el material para que ustedes puedan eh, analizarlo, ¿verdad? Y estar en algún momento que tengan alguna duda, lo puedan verificar. Si no, haríamos la presentación del primer tema y posteriormente hacemos unos 4 ejercicios ahí y terminaríamos la lección más una tarea que tienen que hacer para la próxima semana. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Profe, Pues no tengo ninguna, profe. en la parte donde explican los símbolos y hacen como un diagrama como de un hospital, me parece. Ajá. Los tiempos hay que determinar nosotros cuando estemos en los ejercicios, ¿verdad? O nos dan Así como un es. cierto rango. Ajá. No, ustedes tienen siempre en cada una de las actividades va a tener un tiempo. Se les va a dar, digamos, en minutos, en horas. Ustedes tienen que convertirlo a una fracción igualitaria. Pero en el caso de la empresa, cuando ustedes vayan a montarla, ustedes son los que van a determinar esos tiempos, ¿verdad? Esa es la intención para que ustedes vayan practicando, a ver cuánto le genera, digamos, todo el proceso, ¿verdad? Desde que viene la materia prima hasta que ustedes lo producen, ¿verdad? Esos son los tiempos y movimientos que se van a ver en la producción. Ok, profe, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. El tema de hoy es la estrategia de operaciones. En realidad, nosotros siempre nos hemos preguntado en la parte administrativa, en la parte de producción, ¿cuáles son los mejores indicadores que nosotros tenemos para poder decir que tenemos éxitos? Si nosotros nos vamos por la parte financiera, muy probable que manejaríamos lo que era
eleva el valor agregado, ¿verdad? El ROIC, lo que era las rotaciones, ¿verdad? El retorno sobre el capital. Si fuéramos contables, el control presupuestario, la contabilidad de costos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que saber que por qué no alcanzamos los indicadores financieros. Y es una de las preguntas que siempre uno, digamos, como administrador, a veces dice, bueno, está haciendo lo mejor, pero no está cumpliendo o no está llegando a hacer o cumplir la meta como uno la había establecido. Y eso se debe porque en algunos casos no se generan valor a los clientes. También porque el capital, tampoco se le da un valor al capital intelectual, la misma calidad del servicio, la innovación y la tecnología. Todas esas situaciones hacen que a veces uno no crezca al ritmo que deberíamos crecer. Para nosotros tener mayor certeza, ¿verdad? Aparte de eso, de saber quiénes son nuestros clientes, que tenemos potenciales, que la calidad de nuestros servicios o productos es bueno, que haya innovación, que haya tecnología, nosotros tenemos necesariamente que volcarnos a la parte administrativa. Y es que para nosotros tener éxitos tenemos que tener un plan estratégico. Y en ese plan estratégico nosotros tenemos que tener una visión muy clara, una misión, cuáles son nuestros objetivos, cómo lo vamos a planificar, cuáles van a ser nuestras metas y además de eso, cómo controlarlos y darle el periodo de retroalimentación a eso. Esto es bastante difícil. ¿Por qué? Porque aquí hay que concatenar muchos aspectos. Aspectos como que el problema es que no, el que compra no es el que vende y el que paga no es el que compra. Entonces, a uno le parece una cosa, a otro le parece otra cosa. Entonces, ustedes tienen que entender que tenemos que buscar la forma de concatenar todos esos aspectos para estar mejor. ¿De dónde proviene, digamos, ya ahora sí, un análisis más exhaustivo de todo esto? Recuerden que nosotros tenemos que tener muchos parámetros y muchos actores. Recuerden que nosotros necesitamos finanzas, necesitamos plata, pero para tener esa plata, digamos nosotros, si la tuviésemos, digamos, vamos a generar procesos, esos procesos van a ser, digamos, en 2 vías, ¿verdad? Todos esos procesos van a ser en 2 vías, porque yo tengo que hacer procesos buenos para satisfacer a nuestros clientes y accionistas, pero también tenemos que saber que dependemos de la finanza. No tenemos finanzas, no podemos hacer los procesos. Después de eso, si no tenemos clientes, no tenemos finanzas. Entonces, los clientes y la empresa va a estar unida así aprendemos a hacerlo mejor y a cumplir lo que nos hemos propuesto. Entonces, todo esto es un ciclo que nosotros tenemos que ir valorando para efectos de poder cumplir, digamos, nuestra misión y nuestra visión. Aquí hay digamos, un mapa estratégico de qué es lo que uno entremezcla entre todos esos factores, entre el cliente, los procesos, la parte financiera, qué es lo que nosotros tendríamos que proponernos como objetivos y cómo es que uno establece un plan de acción y cómo va, digamos, balanceando los porcentajes que uno debería establecerse como rangos para poder completar una muy buena estrategia. Por supuesto, que esto va a cambiar con el tiempo, van a haber diferentes actores, van a haber diferentes presupuestos, van a haber diferentes tiempos, van a haber diferentes actividades, cada uno tiene que manejarse. Lo que sí estamos claros es que nosotros tenemos clientes, tenemos la parte de procesos o la parte interna, tenemos la parte financiera que es necesaria y el aprendizaje continuo para ir mejorando día a día. En cuanto a la estrategia de operaciones, ya propiamente en la planta, nosotros tenemos que irnos metiendo en nuestra cabecita que nosotros lo que nos interesan son esto. Por ejemplo, que el costo del producto sea el menor, pero que sea de muy buena calidad. Segundo, que la producción entre más rápida, tenemos nosotros la capacidad de hacer mayor producción, pero que eventualmente
esa producción tiene que ser vendible o por lo menos es demandada, ¿verdad? Que tiene que haber una confiabilidad en la entrega. O sea, no es nada más el hecho de que nosotros eventualmente producimos, ¿no? Es que tenemos que decirle, si el cliente necesita el producto en 24 horas, nosotros tenemos que ser confiables y entregárselos en esas 24 horas. Tenemos que saber también que tenemos que enfrentarnos a cambios en la demanda, ¿verdad? Hay muchas demandas que si ustedes van a los supermercados, el producto a veces es el mismo, pero el envase es diferente, la cantidad el contenido, digamos, difiere, a veces se hacen más grandes a menor precio, estrategias que van ayudando a los demandantes. Y lo otro es cómo nosotros en una etapa de producción podríamos, digamos, maximizar y podríamos, digamos, hacer más productos introduciéndolo, ¿verdad? Y que ésta sea flexible, o sea, que el sistema nos permita, digamos, hacer más productos, digamos, similares, pero con esa rapidez de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, a través de eso, nosotros no solamente debemos producir, sino que tenemos que hacer una medición efectiva de esa organización. Hay algunos parámetros que es interesante, por ejemplo, hablar que lo que no se mide no se controla. La realidad es cierto. Y lo que no se controla no se mejora. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen un estándar para poder manejar. Recuerden que en la producción, nunca toda la producción va a ser igual. Siempre va a tener algún defecto. O tal vez defecto no, digamos, una característica diferente. Por ejemplo, si nosotros decimos que la botella debe estar a 2 milímetros de tal, pero si tiene 1,8 milímetros, se consideraría buena o se consideraría mala. Entonces nosotros tenemos que controlarlo para ver si está dentro de los estándares de nosotros establecidos. Hay otra cosa importante que tenemos que saber, que la gente reacciona según cómo es medida. Apenas se comienza a medir, el proceso comienza a mejorar. Eh, Lastimosamente, así hay que entenderlo. Si usted me deja o me permite que yo haga y que crea que está bien y no se me controla, y para mí siempre estaría bien. Pero si yo la controlo, esa medida o hago las medidas, ahí me voy a dar cuenta si estoy o no cumpliendo. Otra de las situaciones es que los retos más grandes en las empresas es identificar qué se debe medir para obtener el mayor beneficio al menor costo. Entonces ahí es donde viene el dilema. Nosotros no podemos medir toda la producción, es muy difícil, por eso lo que hacemos es seleccionar muestras que nos permitan, digamos, tener la garantía de que es confiable esa muestra, ¿verdad? Para eso todos los aspectos de estadística, de probabilidad que se manejan para efectos de tener eso. Lo otro, ¿qué estoy haciendo en comparación con mi competencia? Nosotros a veces decimos que hacemos lo de nosotros, no nos importa los demás. Eso es mentira. Tenemos que saber qué está haciendo mi competencia y compararme. Si yo me comparo, entonces estoy midiendo lo que está haciendo el competidor. Yo siempre he dicho, y uno de mis fortalezas a la hora de administrar, es que yo tengo los enemigos a la par. Teniendo el enemigo a la par, yo me doy cuenta de cómo se mueve. Pero si es enemigo mío y lo tengo de lejos, no sé qué está haciendo. Bueno, así debe manejarse en la parte empresarial, en la parte de producción. Y también que la información que ustedes tengan para la toma de decisiones debe ser, tiene que ser muy oportuna, ¿verdad? Veraz y sistémica, que ustedes puedan continuamente tener la información de cómo se va evolucionando eso. Por eso, tan importante algunos aspectos que vamos a ver hoy en la parte práctica. Algunos aspectos básicos de indicadores, y vamos a empezar a digamos, a ir centralizando un poquito qué es lo que nos indica, lo que nosotros necesitamos. Ustedes tienen que saber que un indicador es un instrumento que nos provee evidencia cuantitativa acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Básicamente, van a ser fórmulas. Esas fórmulas las vamos a ir viendo, pero es importante que ustedes tengan que todo en la vida y principalmente en la producción, ustedes tienen que tener un indicador. Por ejemplo,
¿cuántas unidades voy a producir por hora? La máquina. ¿Cuántas por cada operador? ¿Cuántas en total? Si estoy ensamblando, entonces, ¿cómo puedo tener ese indicador de ensamblaje que tenga el 100% de condición o de la eficiencia que se debe lograr para efectos de tener la calidad que uno espera? Entonces, esos indicadores, hay 7 criterios que nosotros deberíamos manejar. Uno es la eficiencia, que sería el uso correcto de los insumos en el proceso. La efectividad, que es la medida en que se alcanzan las metas o objetivos. Productividad va a ser la relación entre entradas y salidas. La calidad, el grado de cumplimiento de las características del producto. Innovación, ¿verdad? El proceso creativo. La calidad de la vida laboral y la rentabilidad. Si yo les preguntara cuál es el mejor y cuál de esos es difícil de medir, usted me podría contestar, ves que la calidad, ¿cómo la mido? ¿Cómo hago para saber la calidad de vida? Bueno, hay aspectos, digamos, muy subjetivos y hay otros muy objetivos. Pues la percepción que tenga uno puede ser que no sea la percepción de lo otro, pero sí vamos a tratar de ubicar cada uno de esos conceptos en, digamos, en indicadores medibles para nosotros tener garantía que esos 7 indicadores pueden proporcionarnos a nosotros una mejor, digamos, visión de lo que estamos haciendo. Pero eso no es tan fácil, ¿verdad? Acuérdense que hay muchos criterios, como le dije, hay aspectos muy subjetivos, pero ustedes tienen que ir haciendo criterios de selección y ver cómo podrían establecer un objetivo y a través de ese objetivo hacer un indicador. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay algunos que son manejables o monitoreables y hay otros que no. Entonces uno tiene que ir manejando conceptos para efectos de poder... perdón. Hay otros, por ejemplo, de los mismos criterios, ¿verdad? De relevancia, credibilidad, accesibilidad, ¿verdad? Oportunidad, ¿verdad? Todos esos son criterios que nosotros podemos utilizar y sobre los cuales podríamos hacer cada uno de los indicadores. Entonces aquí es donde ya uno empieza a manejar, digamos, algunos conceptos importantes para efectos del manejo digamos, de la aplicación en la producción. Por ejemplo, cuando nosotros nos hablan de KRIS, ¿verdad? Son indicadores clave digamos, de resultados. Si ustedes lo ven, es como métricas, ¿verdad? Que miden la probabilidad de que una empresa esté expuesta a amenazas, a riesgos. Entonces, cuando ustedes escuchen CRIS, ¿verdad? Entonces estamos hablando de indicadores clave de resultados, o sea, de los riesgos que nosotros podríamos tener. Cuando hablamos de un PLS, entonces son indicadores de rendimiento o de desempeño, ¿verdad? Y cuando hablamos de un KPLS, nosotros hablamos de indicadores claves de desempeño. Esos se manejan para efectos de medir cada uno de esos. Entonces, vamos a ver por separado cada uno de esos. Entonces, vamos a ver el KRI, que son indicadores claves de resultados. La principal característica de estas mediciones es que son el resultado de muchas acciones. Por ejemplo, tenemos información de muy largo data, ¿verdad? Que se han hecho mediciones de manera mensual, trimestral, semestral. Son, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los clientes, tanto internos como externos, las utilidades, el retorno sobre la inversión, el porcentaje de cumplimiento del presupuesto. Esos son indicadores claves de resultados, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos
ir manejando eso. Tenemos el PLS o el PL, que son indicadores de desempeño. Entonces, estos indican qué debemos hacer y miden el desempeño del proceso, por ejemplo, desperdicios, cumplimiento de la cuota de venta, la cantidad semanal de visitas, el índice de rotación de inventario, todo lo que son de desempeño. Y el KPI, que son indicadores claves de desempeño, ellos se enfocan a la parte organizacional. ¿Cuál es el criterio actual y cuál es el futuro del éxito de la organización? Entonces, hay factores críticos de éxito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cantidad de aviones que llegan y salen tarde. Por ejemplo, son factores de desempeño que nosotros tenemos que ver. Cantidad de camiones que salen con la máxima capacidad disponible. Entonces, digamos, todos esos son indicadores que nos permiten a nosotros contar con mayor digámoslo así, certeza para efectos de la operación que hacemos. Hay algunas reglas que se manejan que indican, por ejemplo, Kaplan y Norton recomiendan que debería darse, digamos, una regla de 10% debería tener uno en la perspectiva de indicadores claves de productividad, ¿verdad? 80% en lo que es rendimiento y un 10% en lo que son indicadores de desempeño. No todo el mundo está de acuerdo con ese manejo, pero es importante, ¿cómo se llama? Considerarlos para efectos de cualquier situación. Pues, dentro de todo esto, presenta la cátedra una descripción de una empresa, una compañía especializada en nutrición vegetal con bioestimulantes y acomplejantes a base de aminoácidos y péptidos. Y dice que es una empresa familiar, que tiene un 100% de capital. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una ficha técnica de cómo llevan toda su operación, ¿verdad? Y tienen una tabla de Positrol que establece, digamos, algunos parámetros de utilización de personal, la utilización de bodegas, los índices de reclamo, los costos de mano de obra, por servicio, la contribución por unidad, porcentaje de evoluciones, y establecen algunas metas y quién y cómo y dónde y cuándo. O sea, básicamente es como decirnos a nosotros que nosotros tenemos que establecer algunas tablas. Ve, por ejemplo, esta tabla, en donde nos dice, bueno, analicen la perspectiva financiera, la del cliente, la de los procesos, y entonces usted tiene un análisis y sabe a dónde puede encontrar los problemas que ustedes tienen. Bueno, pero eso es, digamos, para que ustedes vieran, digamos, la representatividad de una empresa ahí. A lo que nos interesa a nosotros y lo que vamos a entrar es a cómo nosotros podemos medir esos indicadores, que es lo importante de eso, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Por ejemplo, el primer indicador, y que es muy importante, es la eficacia y la eficiencia. Recuerde que la eficacia es el grado en que se logran los objetivos y la eficiencia determina la forma en la cual se realizaron las actividades para alcanzar los objetivos. ¿Okay? Entonces, ve la diferencia entre la eficacia y la eficiencia, ¿verdad? Siempre téngalo presente. La eficacia es cómo se logran los objetivos y la eficiencia es la forma en la cual se realizaron las actividades, ¿verdad? Entonces, la fórmula para la eficacia es el resultado real entre el resultado meta. Por ejemplo, entonces yo digo, iba a producir como meta 100, pero produje 110. Entonces, ¿qué indica eso? Bueno, que yo tengo una eficacia de un 10% adicional o de 1.1. ¿Eh? Hay algunos enfoques, el binario de ceros y 1, pero en este momento no lo vamos a ver, sino vamos a ver más adelante cuando entremos a las simulaciones. La eficiencia, entonces, vamos a manejarlo de dos formas, de la proporcional y desviacional. Cuando hablamos de proporción, básicamente es un
bueno, los dos son razones, ¿verdad? En donde tengo el resultado real entre el resultado estándar. Recuerden que el resultado estándar siempre va a ser, digamos, como la media, como el término que nosotros utilizamos como parámetro o es el más indicado de acuerdo a lo que la actividad se ha llevado a cabo. Entonces nosotros tenemos esos indicadores. Sí. En la parte desviacional, entonces vemos a ver cuál era el resultado estándar menos el resultado real dividido entre el resultado estándar. Y entonces ahí tenemos que buscar cómo eventualmente medir esos resultados, ¿verdad? Otro de los indicadores que son de suma importancia es la productividad. Recuerde que la productividad es el cociente entre dividir la producción por uno de los factores de producción. Podemos hablar de productividad de capital, de inversión, de materia prima, y podemos tomar en cuenta algunos factores como capital, inversión, materia prima, cualquiera de ellos también, como parámetro de medida. Hay que entender, y ahorita vamos a ver las fórmulas, hay que entender que nosotros tenemos que manejar la diferencia entre producción versus productividad. Aquí viene algo jocoso y dice, ¿por qué se enoja jefe? Si logramos aumentar la productividad de la empresa aumentando nuestra producción. Entonces, vamos a ver, hay que manejar los conceptos porque no es lo mismo producir que ser productivos. Entonces, usted puede producir mucho, pero no es productivo. Entonces, uno empieza a valorar muchos de los aspectos. Dentro de la productividad parcial, hay que manejar qué es la cantidad producida entre un solo tipo de insumo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablemos de sacar productividad parcial, lo que estamos comparando es la cantidad producida entre un solo insumo, no entre la totalidad de insumos, ¿verdad? Entonces, es productividad parcial. Cuando nosotros hablamos productividad del factor total, entonces ahora sí va a ser la producción con respecto a todos los factores asociados a esa producción. Por ejemplo, mano de obra y capital. Yo puedo sacar una productividad parcial solo con mano de obra o una sola productividad parcial de capital. Pero cuando hablamos de productividad del factor total, serían todos los insumos que están incluidos en ella, ¿verdad? Y la productividad total ya sería la producción total entre toda la suma de todos los factores de insumo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que manejar eso. Ok, hasta ahí es el tema. Vamos a practicar un poquitico porque si ustedes lo ven, así dirán, bueno, es muy fácil, sí, es muy fácil porque eventualmente vamos a ver, a copiar, a sacar algunos ejercicios. Porque eventualmente le dicen a uno, si tiene 1 millón de colones y divídalo entre 50, divídalo entre 70, así muy fácil. Pero cuando ya te lo dan en aspectos de problemas, ya se mezclan muchas cosas para efectos de eso. Entonces, vamos a empezar a practicar. Voy a compartirle la pantalla, vamos a hacer unos 4 ejercicios y les dejo unos 4 para que ustedes lo hagan en la casa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, una pregunta, esta grabación que va a subir a mediación, es que, bueno, no lo tengo todavía en lo que es mediación, el curso, entonces quería saber, o lo va a subir en YouTube como los pasados. Sí, vamos así, se va a subir a mi canal de YouTube, también, si puedo, si Metix lo permite, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo subo ahí también a Metix. Ya deberían estar todos porque supuestamente ya está habilitado y todo eso.
Perdón, yo creo que no. Gerencia de operaciones no está habilitado, perdón. Creo que no está habilitado todavía. Entonces, lo subo al canal y después se lo subo cuando la plataforma Metric esté lista. Entonces, vamos a ver unos 4 ejercicios. Permítame nada más un minutito.